Nuevamente. Espero que les haya ido muy bien en sus segundos exámenes parciales. Antes de continuar con el contenido que tenemos programado conforme al programa del curso, voy a destinar unos minutos porque he visto bastantes dudas respecto del trabajo que tenemos que complementar para la próxima semana. Por eso di unos minutos para que se fuera incorporando el foro. Veo que no estamos completos y después surgen las dudas porque no participan o no se incorporan a la clase. Entonces les pido que por favor los coordinadores de grupo que estén presentes en la clase puedan hacerle llegar la información a sus demás compañeros para que todo quede claro. Entonces, en principio, cuando se hizo la programación de estas fechas, el ciclo, digamos, de grupos, de grupo 1 y grupo 2, era totalmente distinto al que actualmente nosotros tenemos. Entonces, la fecha asignada coincidía con una semana que teníamos clases presenciales. Y posteriormente la información, la entrega será el martes 7 en la clase presencial, conforme a las instrucciones que ya fueron establecidas. Entonces, bajo esa situación, si alguien tiene alguna duda, ya sea coordinador de grupo o integrante de grupo, porque hay grupos que digamos, eran más grandes y ahora se hicieron más pequeños, porque hay alumnos que ya no están dentro del curso, por favor, en unos minutos que se puedan pronunciar para resolver las dudas y si no, pues entonces entramos con el contenido que corresponde hoy. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al trabajo? ¿Estamos? Señor licenciado, buenas noches. Adelante. Te escuchamos, con Yaneli, después Tengo vamos entendido con de Diego. que vamos a pasar dos integrantes de cada grupo a la sala a exponer pues sobre nuestro trabajo. Yo sé que son muchos grupos y en dado caso no logremos pasar todos ese día, ¿se sigue corriendo para que pasen todos? ¿O ahí termina la calificación? Sí, veamos, el tema es que tenemos tan pocas clases, digamos, virtuales y presenciales. Recordemos que este semestre es bastante corto en comparación con el superar todo el tema del trabajo. Va a estar, digamos, sí les pido que el martes 7 puedan estar puntual a las 17:30. Entiendo que por temas de trabajo, temas de tránsito y movilización, no todos pueden estar exactamente a esa hora, pero esa es la razón por la cual no van a pasar a exponer todos, sino tan solo uno o dos de cada grupo. Y no es una exposición de bastantes minutos en donde tengan que estar explicando, sino es una pregunta en concreto. Preguntas porque no vamos a ponernos a explicar y a exponer todo el trabajo. Van a ser preguntas puntuales a alguno de los integrantes o dos de los integrantes con un par de minutos con cronómetro y eso es todo. Es decir, no vamos a pasar porque imagínense ustedes, si los pongo a exponer los 15 grupos, hasta el momento tenemos 15 o 16 grupos y todos pasan a exponer lo mismo, ¿sí? Uno por uno. Entonces, ahí sí, bajo esa dinámica que no es didáctica, nos llevarían por lo menos unas 4 sesiones de clase, ¿verdad? Entonces, no vamos a perder tiempo en que ustedes expongan algo que a mí me corresponde impartirles a ustedes el contenido y yo creo que siempre he sido de los que
me opongo a las exposiciones porque no son didácticas y muy poco se aprende. Esto no es una exposición, esto es elegir al azar a uno o dos miembros del grupo y hacerles preguntas para comprobar si en efecto participaron en la elaboración del trabajo y cuál es el criterio que tienen respecto a un tema específico del trabajo. Entonces el tiempo nos va a quedar suficiente. Y tienen que tener claro eh, que tienen que leer el trabajo. Entiendo que para efectos, digamos, de elaboración, pues a ustedes les explica estarse reuniendo y en el poco tiempo que llegan a la universidad se tienen que poner de acuerdo. Entonces, cada quien hizo un tema, ¿verdad? Tú desarrollaste tal tema, tú otro. Después tiene que haber alguien que lo compacte o que lo agrupe y que le dé forma, le dé formato, pero eso no implica que solo tengan que estudiar o leer el tema que a ustedes les tocó, porque al integrante del grupo que le corresponda exponer, se va a jugar los puntos de todos los demás integrantes. Entonces la responsabilidad es grande, porque si no lo leyó, la respuesta no es válida. Mire, a mí me tocó, licenciado, exponer respecto del punto 6 y en lo que usted me está preguntando yo no lo sé, porque entonces es parte de, digamos, de la responsabilidad de leer el trabajo para cuando ustedes ya lo tengan completo. Pero no es examen, no es examen, es criterios y argumentación respecto de ciertos temas, digamos, de la elaboración del debate como tal. ¿Por qué lo hago de esta forma? Y les explico. Tenemos tan pocos meses que el semestre es de 4 meses y de 4 meses tenemos tan pocas clases efectivas que no me da tiempo a abarcar el debate en todas las clases. Y entonces, con el trabajo, que usted un acercamiento previo, debate, que hagan una investigación o lectura para que entonces después podamos discutir las pocas clases que esa es la finalidad, digamos, del trabajo. Entonces, van a ser intervenciones puntuales con preguntas puntuales y que sí tienen, por supuesto, ponderación dentro de los 15 puntos que tiene asignado el trabajo. Vamos con Diego. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Mi pregunta era de que como es un trabajo en grupo, se va a calificar una asistencia, si no estoy mal. No sé si eso lo va a calificar porque es posible de que alguno de nuestros integrantes falte al día. Entonces, mi duda era que si iba a afectar en nuestro punteo la inasistencia de algún integrante. Sí, veamos, salvo alguna justificación de salud, familiar, laboral, la voy a tomar en cuenta, sin duda, no podemos estar el 100%, pero sí tienen que estar todos los integrantes ese día. Repito, salvo alguna situación que sea insuperable y que se tenga que justificar. Pero sí, digamos, la asistencia como tal, nunca le he dado yo ninguna calificación, pero para efectos de este trabajo, sí les pido que por favor hagan los esfuerzos necesarios para que puedan estar el martes para esta actividad. Si alguien tiene algún inconveniente, pues como cualquier otra situación, me lo justifica y lo tomo por válido. ¿Alguien más? ¿Estamos? ¿Ninguna otra duda? Veo que entraron apenas hace unos minutos bastantes alumnos. Entonces les pido que por favor socialicen la información, que la hagan llegar y cualquier duda que tengan, enviar. Les reitero de igual forma, sé que ya se los hicieron saber, pero este jueves vamos a tener una conferencia virtual. De igual forma, estaba planificada para que fuera presencial, pero nos modificaron el esquema. Entonces, para rescatarla, va a hacer una conferencia virtual. La licenciada es la jueza presidenta del Tribunal de Femicidio del Departamento de Guatemala. Y entonces el tema va a ser las incidencias dentro del debate oral y público, que de hecho lo puse antes de que ustedes entreguen el trabajo para que todavía ustedes puedan rescatar
o puedan plantear alguna duda a la jueza y le puedan plantear alguna interrogante que ustedes todavía tengan duda respecto del trabajo. El PAN diario, repito, en justicia especial en materia de femicidio y otros delitos en contra de la mujer. Entonces, saquémosle el jugo a esa conferencia que justo es previo a la entrega del trabajo, porque recordemos que cuando leemos la ley todo es abstracto y todo es subjetivo y en la práctica muchas veces se lleva de diferente forma. Entonces, daremos inicio a las 17:45 para que todavía nos quede por lo menos un espacio de unos 20-25 minutos de preguntas, que es la parte más importante. Y ella se va a centrar puntualmente en el tema del debate, como un complemento a los temas que estamos ya abordando. Entonces, si no hubiese ninguna duda, vamos a tema directamente. Estamos en las últimas sesiones, vimos los temas relativos a la audiencia a la etapa intermedia, ¿sí? Y recordemos que la etapa intermedia la vamos a dividir en dos subetapas. La etapa, digamos, primera, que es la audiencia de discusión del acto conclusivo, es decir, aquello que presentamos por escrito, el Ministerio Público presentó por escrito, concluyendo su investigación. Posteriormente nos reunimos en una audiencia y tenemos que discutir sobre la procedencia o no de ese acto conclusivo. Y lo vimos que diferentes actos conclusivos puedan darse. Necesito más tiempo para investigar. Como sé que voy a obtener alguna prueba, pero todavía la tengo, requiero una clausura provisional, porque sé que tengo los elementos suficientes, acuso al sindicado o a los sindicados, porque ya se pusieron de acuerdo el agraviado con el sujeto activo, porque el delito así lo permite. Entonces, el Ministerio Público requiere un sobreseimiento o la aplicación de un criterio de oportunidad, que recordemos que el criterio de oportunidad no es aplicable a todos los delitos, solo a algunos delitos, y un criterio, digamos, clasificadores, todos aquellos que no excedan que la pena no exceda de 5 años. Entonces, la primer subetapa de la etapa intermedia es esa audiencia en donde vamos a discutir la procedencia o no de la acusación. Es decir, ¿qué concluye el Ministerio Público después de haber investigado? ¿Qué es lo que le va a requerir al juez contralor de la investigación después de haber investigado durante el tiempo que quedó establecido desde la primera declaración? Vimos digamos, los límites mínimos y máximos en temas, digamos, de investigación. Vamos a pensar, para efectos, digamos, de comprensión, que el Ministerio Público sí presentó una acusación, porque sí encuentra cómo sustentar esta investigación. Y por lo tanto, su requerimiento fiscal es una acusación en contra de uno o más sindicados y se solicita que se abra a debate oral y público, a juicio, para poder seguir con la posterior etapa. La segunda subfase de la etapa intermedia es el ofrecimiento de prueba. Vamos a pensar que el juez sí aceptó la acusación y sí ordena abrir a debate oral y público esta investigación. Recordemos, y aprovecho la oportunidad para reiterárselos, ¿cuál es la labor del Ministerio Público? Acusar. ¿Cuál es la labor? Obtener sentencias condenatorias. ¿Y cuál es la labor dentro de la dinámica contraria en el tema penal de la defensa? Es oponerse a todas las solicitudes que haga el Ministerio Público. Si el Ministerio Público acusa, la defensa tiene que desvanecer los argumentos de esa acusación, salvo que ya exista, digamos, un acuerdo previo, porque se pusieron de acuerdo para la aplicación de alguna medida desjudicializadora o porque se requerirá un criterio de oportunidad. Tiene que estar de acuerdo el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público quien se lo solicita al juez y es la facultad del juez autorizar o no que se aplique una medida desjudicializadora o una solución alterna. En este caso, digamos, abstención, digamos, de la persecución penal, una suspensión de la persecución penal
la figura que ahora está de moda, pero que existe desde hace mucho tiempo, que es la de aceptación de cargos. El Ministerio Público puede estar de acuerdo a solicitud del sindicato, pero es el juez quien tiene que autorizarlo en esta audiencia de etapa intermedia si se aplica o no se aplica esta figura. El juez inclusive puede denegarse pese a que los sujetos procesales, en este caso el Ministerio Público y el sindicato, estén de acuerdo. Si se acepta la acusación y la defensa no fue capaz de poder lograr que el juez, digamos, no diera lugar a la acusación, entonces pasamos a la siguiente subfase, digamos, subetapa, que es la de el ofrecimiento de prueba. Porque si desde la audiencia, digamos, de conocimiento de cargos, el juez no acepta la acusación, pues entonces, ¿qué pruebas vamos a ofrecer si el juez no ha dispuesto o no ha autorizado que se abra debate oral y público? Es decir, todo lleva una lógica específicamente. Entonces, en muchos casos, desde la audiencia de etapa intermedia, el juez no admite la acusación de dos vías. La deniega totalmente, archivando el expediente u otorgando un sometimiento a favor del sindicato o los sindicados, o le fija un plazo al Ministerio Público para que reformule su acusación, cita a las partes para una nueva audiencia de conocimiento de cargos y entonces ahora sí decide el juez si manda el expediente a debate oral y público o de igual forma se sigue con el mismo efecto. Y esto ocurre muchas veces. El juez le tiene que enmendar la plana al Ministerio Público, sobre todo en aquellos delitos que son de trascendencia social y resulta que el Ministerio Público convenientemente, porque no investigó, requiere una medida a favor del sindicato y es el juez el juez contralor de la investigación el que le enmenda la plana y le fija un plazo para que reformule la acusación. Pero la falencia de cualquier otro sujeto procesal. Pero como recordemos que en esta dinámica, quien acusa es el Ministerio Público. Entonces, lleva batuta del impulso procesal en materia penal en estas etapas. Entonces, ahora te doy la palabra. Entonces, una vez aceptada la acusación, el juez admite la misma y en esa audiencia establece eh, acusación y cita a que al ofrecimiento de prueba. Es decir, ya no hay vuelta atrás para los efectos, digamos, de admitir la acusación que se presentó. Y entonces la posterior audiencia, que es la segunda subfase, es la audiencia de ofrecimiento de pruebas. ¿Qué pruebas? Las que vamos a diligenciar en el debate oral y público. Recordemos que la prueba pasa por distintos estadios. Primero son hechos, después de los hechos se convierten en elementos de convicción, que así los denominamos en una audiencia de primera declaración. Después de elementos de convicción, son diligencias de investigación que se hacen en etapa preparatoria. En la etapa intermedia, ofrecemos la prueba y en el debate oral y público la vamos a diligenciar para que en una sentencia el tribunal le otorgue valor probatorio a estos medios de prueba. Entonces, desde un inicio no le podemos llamar medio de prueba. ¿Por qué es un medio de prueba? Porque logramos comprobar algo o sustentar algo con alguna situación. Cuando se convierte en prueba, suena redundante, cuando lo que estamos proponiendo y lo que diligenciamos, logramos comprobar que existe una conexión causal entre un hecho y entre la participación de uno o más sindicados dentro de un proceso penal. Porque si no, son situaciones meramente, digamos, hechos que todos los días los vemos, pero no necesariamente son pruebas. Es decir, en la sentencia, cuando el tribunal emite la sentencia,
precisamente en todos los considerandos del desarrollo y redacción de la sentencia, va desglosando uno a uno los medios de prueba y a cuáles precisamente les otorgó valor probatorio, es decir, que se logró comprobar las afirmaciones digamos que se profirieron dentro del debate oral y público. Entonces, no todo es prueba y la prueba pasa por distintos estadios. Y en esta etapa intermedia en la que estamos, le vamos a denominar los medios de prueba que apenas vamos a ofrecer, que nos tiene que admitir un juez o una jueza y los cuales vamos a diligenciar en el debate oral y público. Escuchamos en adelante. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Con la explicación que daba, entonces vi que en la primera subetapa, si bien el juez no considera suficientes los ofrecimientos de los hechos que le está poniendo a la vista el Ministerio Público, usted indicaba que bien los puede enviar al archivo o solicitar un sobreseguimiento. Así es, ¿verdad? Sí, es correcto. Es decir, perdón, sí, entonces esto se da previo a iniciar la segunda subetapa, que sería la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Si se diera el caso que usted nos planteó ahorita, entonces llegaría caso en esta fase, ¿verdad? En esta subetapa, ya que entonces el juez concluiría. O la otra que usted dijo, le daría la plana al Ministerio que mejore su investigación y que aporte otros elementos. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Es decir, en acusación, y no se le va a enmendar la plana, porque recordemos que un juez inclusive comete ciertos si su actuación es fuera de los límites que están establecidos. Es decir, es un juez contralor de la legalidad, es un juez contralor constitucional de garantías, pero no a favor de uno de los sujetos procesales, sino imparcial. No, por el debido proceso, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando él ve que es evidente, digamos, la falencia de la investigación del Ministerio Público, en donde resulta conveniente, digamos, a favor del sindicado, le enmienda la plana, pero no lo vamos a ver en todos los casos, porque entonces ya él sería un sujeto parcializado, en donde está interviniendo más allá, digamos, de lo que le permite. Entonces, es decir, toda acusación tiene que estar sustentada. O, por ejemplo, vamos a pensar en un caso práctico. El Ministerio Público, yo como abogado, vamos a pensar que Edwin es el fiscal y yo, en el patrocinado, llego a la fiscalía y le digo, Edwin, nosotros queremos ponernos de acuerdo, vamos a indemnizar a la agraviada. Y como es un delito de acción, vamos a hacer el del estudiante, de la estudiante que lamentablemente fue arrastrada por Javes Meda en la calzada San Juan. El abogado del sindicato buscó a la fiscalía, buscan un acuerdo y dicen sí, pidamos un sobreseimiento o un criterio de oportunidad a favor de Javes Meda. Y entonces en la audiencia de conocimiento de cargos le otorgan la palabra al Ministerio Público y el Ministerio Público se pronuncia y establece que el sindicato había indemnizado a la mamá de la lamentablemente fallecida por 1.500.000 quetzales, que ella había otorgado un memorial de desistimiento y que por lo tanto el Ministerio Público le solicitaba al juez la aplicación de un criterio de oportunidad. Le otorgaron la palabra al abogado defensor y en efecto se adhiere a la solicitud del Ministerio Público y solicita al honorable juzgador se otorgue un criterio de oportunidad. Viene el juez, jueza mujer, en este caso, y dice no al lugar. Y no solo no la doy al lugar, sino que Ministerio Público le pido que reformule su acto conclusivo y que me presente dentro del plazo de 48 horas
un nuevo acto conclusivo en virtud que el delito que se está juzgando, que es homicidio, no culposo, sino doloso, porque recordemos que bajó de asesinato y se modificó la calificación de asesinato a homicidio. El tipo de delito no permite la aplicación de un criterio de oportunidad, ni mucho menos permite que la mamá de la fallecida otorgue un desistimiento, porque pues una indemnización puede existir, eso no está prohibido, pero en delitos de acción pública, por más que tengamos el perdón del ofendido, el perdón del agraviado, ¿se recuerdan ustedes que establece que no, la víctima no es quien sufre la consecuencia directa del delito, sino todos aquellos que le sobreviven o realmente tienen algún interés legítimo? Entonces, la juez en ese caso interviene, no admite la aplicación de un criterio de oportunidad y le fija 48 horas para que presente una nueva acusación, porque la solicitud que estaba haciendo el Ministerio Público no era legal en este aspecto. Entonces, pero si digamos, hay alguna falencia, pero que no raya en la ilegalidad, el juez simplemente argumenta, resuelve y no necesariamente le va a estar haciendo la tarea a la defensa o le va a estar haciendo la tarea al Ministerio Público. Entonces, hay que aclarar eso. No siempre va a intervenir diciendo qué hacer. Interviene porque cuando lo que se está pidiendo es abiertamente o evidentemente ilegal. Pero si es alguna falencia por mal procedimiento, o sea, mala estrategia de argumentación, no se mete. Se mete cuando tenga trascendencia de ilegalidad. Y este ejemplo es uno de ellos. Entonces, eh, esto es en la primera etapa, respondiendo a tu pregunta, en la primera que es la de conocimiento de los cargos que el Ministerio Público tiene que aplicar. Regresa al Ministerio Público en el mismo ejemplo, señora juez, en atención o en cumplimiento de lo resuelto según auto de fecha tal, presento nuevamente el acto conclusivo, el cual versa de la siguiente manera. Se presenta acusación por el delito de homicidio en contra de el sindicado Javes Meda, tal y tal cuestión. Por lo tanto, se solicita la apertura a juicio. Esa es la primera subfase. Entonces, la jueza dice, ahora sí, está la situación correcta, porque no me están pidiendo algo que no aplica, y entonces, mediante un auto, decreta la admisión de la acusación y la apertura a juicio, y se convoca a las partes a que comparezcan con fecha tal a una audiencia oral para el ofrecimiento de prueba. ¿Qué prueba? La que se va a diligenciar en el debate oral y público. Así es como se realiza esta situación, pero lo aclaro porque no, el juez es un árbitro, ¿sí? Y pensemos en cuestiones básicas de un partido, de algún deporte, el juez no puede patear, pensemos en fútbol, no puede patear la pelota. El juez se tiene que limitar a decir cuándo se están excediendo los límites establecidos y el por qué procede o no procede, pero no puede tomar parte de. Entonces, eso es, digamos, la dinámica de esta situación. ¿Alguna otra duda? Vamos a... Ahí estamos. Muy bien. Vamos a leer entonces el artículo y te pido favor, Edwin, si me podrías apoyar, el artículo 332, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Ahorita le. Gracias. Muy bien. $332. Segundo párrafo. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo, o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Muy bien. Entonces, fundamento legal, o digamos, ¿cuál es el objeto de la audiencia de etapa intermedia? Aquí está, artículo 332, segundo. Es decir,
por objeto determinar o si corresponde remitir a una persona que enfrente un debate oral y público, o si no fuera esta la solicitud, conocer las otras solicitudes. ¿Qué otras solicitudes se pueden pedir que no sea la acusación? Pues las hemos visto o las hemos discutido, la aplicación de una medida desjudicializadora, suspensión condicional de la persecución penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, una clausura provisional, un sobreseimiento, una aceptación de cargos. Esas son las otras solicitudes que podemos pedir en audiencia de etapa intermedia y que hasta ahí podríamos llegar. Una clausura, llegamos hasta ahí en lo que el Ministerio Público recaba la información que puede encontrar, pero que entonces no podemos seguir las siguientes etapas. Tenemos que suspender, congelamos, digamos, el expediente, la actuación hasta ahí, en lo que se recaba nueva información que demostró que sí se puede recabar, porque si no demuestra que se puede recabar, se declara no al lugar la suspensión, la clausura provisional. De hecho, en el examen me preguntó una alumna, ¿y qué pasa con las medidas de coerción que se aplicaron si se otorgan este tipo de medidas? Pensemos que desde la audiencia de etapa, desde la audiencia de primera declaración, el juez tomó la decisión que el sindicado sí quedara en prisión preventiva porque no se logró desvanecer el peligro de fuga, ni tampoco se logró desvanecer la obstaculización a la investigación. Y entonces viene el juez y va a aplicar alguna de estas medidas. Pensemos en un sobreseimiento, pues por ende cesan todas las medidas de coerción. Pensemos en un criterio de oportunidad, cesan o terminan o finalizan todas las medidas de coerción. Una clausura provisional depende, porque recordemos qué tipo de delito, y se recuerdan ustedes cuando vimos la audiencia para reformar el auto que decreta la aplicación de una medida de coerción. Eh, Esto entonces tiene que analizarse si ya cambiaron las situaciones, establece el Código Procesal Penal, eh, originarias, y que por lo tanto entonces ya no hay peligro de fuga o ya no hay obstaculización a la averiguación, digamos, de la persecución penal de la verdad. Entonces, la respuesta es, pensemos ustedes en un delito de asesinato, de extorsión, de violación, pues aunque se decrete la clausura provisional, no van a cesar las medidas de coerción, porque dejamos en libertad al sindicado o a los sindicados. Cuando el Ministerio Público quiera reabrir el expediente porque ya recabó los elementos de investigación, pues la vamos a volver a encontrar, porque el tipo de delito hace que la persona se abstraiga, se abstrae de digamos, del proceso. Pero si son procesos de delitos que no tienen, digamos, un impacto tan fuerte y que las situaciones ya se modificaron, vemos que existe una benevolencia por parte de los jueces y sí y al momento de una clausura provisional, sí cesan las medidas de coerción. Es decir, váyase a su casa, ¿sí? Le voy a aplicar una medida que en en la primera declaración no se la quiso otorgar, pero ahora en la audiencia de etapa intermedia voy a dar con lugar la acusación, lo voy a someter a un debate oral y público, pero no voy a ser tan drástico. Váyase a su casa con un arresto domiciliario, me va a estar firmando el libro los primeros 5 días de cada mes, ¿sí? Le voy a aplicar una prohibición de hacer determinadas situaciones, pero usted me va a comparecer a las audiencias del debate oral y público, pero usted va a gozar libertad. ¿Por qué? Porque se desvanece el peligro de fuga o la obstaculización. Y lo vemos, digamos, en todos los casos de mayor riesgo o conocidos como alto impacto, en donde en primera declaración el juez dejó en prisión preventiva a todos los exfuncionarios. Y varios años después, cuando logramos llegar a la audiencia de etapa intermedia, en donde se presentó la acusación y en donde el Ministerio Público pide una clausura provisional o donde se hace otra solicitud, el juez toma la decisión, que es el mismo juez, recordemos, primera declaración
que es la etapa preparatoria, y la audiencia de etapa intermedia, que es la etapa intermedia, que es la segunda fase, es el mismo juez. El mismo juez eh, que conoció la primera declaración es el mismo juez que conoce la acusación y el juez que cita a las partes a la audiencia de ofrecimiento de prueba. Estamos ante el mismo juez. Entonces, se le puede convencer que las situaciones han variado, salvo que la persona tenga que enfrentar otros procesos y por lo tanto, entonces, quizás en este proceso ya se superó la obstaculización, está pendiente de enfrentar otros procesos. Y vemos por qué entonces tiene que seguir en prisión preventiva. Vean ustedes en noticieros, la semana eh, trascendió el caso del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del gobierno de Jimmy Morales. Tiene como 5 procesos y entonces en un proceso le dice la juez eh, sobreseimiento, ¿sí? O archivo del expediente, pero siga en prisión preventiva, porque tiene un segundo proceso. En un segundo proceso obtiene de la misma forma un sobreseimiento, pero resulta que tiene un tercer proceso, tiene un cuarto proceso. Entonces aquí ya no estamos hablando de una situación que él no desvanezca eh, un peligro de fuga o una obstaculización, sino que se encuentra en prisión preventiva, pero no por esa carpeta judicial, por ese tipo de delitos que se están juzgando, sino es una situación totalmente inmersa en otro tipo de procesos que no pudieron ser acumulados. Son totalmente distintos, sujetos procesales diferentes. Entonces, esta etapa de la etapa intermedia, que es el mismo juez que conoce, tiene que tomar estas decisiones, autorizar estas otras solicitudes o dar al lugar la acusación y por lo tanto, mediante un auto, admitir esa acusación y citar a las partes a que concurran a la audiencia para el ofrecimiento de pruebas. Y ahora vamos a ver eh, si alguien me puede apoyar, por favor, con la lectura del artículo 343. Claro que sí, licenciado. 243 del Código Procesal Penal. Ofrecimiento de la prueba. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia, que controla la investigación. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuera abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Muy bien, gracias Arnold. Bueno, veamos, les voy a pedir que por favor vayamos subrayando ciertas frases de este artículo que son importantes para que podamos comprender. Vean ustedes en el artículo 343 dice al tercer día de declarar la apertura a juicio. Es decir, mediante un auto, el juez de primera instancia, contralor de la investigación, ya emitió su resolución de que declara la apertura a juicio. No estamos en el juicio todavía, ¿sí? Estamos en etapa intermedia. La siguiente etapa es el debate oral y público. Esta etapa en la que estamos es la intermedia, pero es el juez de primera instancia, el mismo que conoció la primera declaración, él declara la apertura a juicio. Es decir, no puede existir una audiencia de ofrecimiento de prueba si no se declaró aperturado al juicio. ¿Por qué? Porque hasta ahí finalizó con aplicación de alguna medida desjudicializadora y por lo tanto no hay ningún debate oral y público que enfrentar. Entonces, el primer requisito es ese auto
que declara la apertura a juicio. La audiencia es totalmente oral, ¿sí? Y aquí es algo bien importante. Siempre les he reiterado que el otorgamiento de la palabra es exactamente igual. Primero es el Ministerio Público, después viene los querellantes adhesivos que se querellaron en el proceso en contra de los sindicados, ¿sí? Y por último, se le otorga la palabra al abogado defensor de los sindicados. Entonces, ¿y por qué, digamos, cuál es la lógica de que siempre se le otorgue la palabra al Ministerio Público? Porque quien impulsa el proceso es el Ministerio Público, porque constitucionalmente tiene la obligación de realizar la persecución penal. La persecución penal no la puede realizar nadie más, la tiene con exclusividad el Ministerio Público y los sujetos coadyuvantes, que en este caso sería la figura del querellante adhesivo. Vean ustedes que dice, ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. ¿Por qué hasta de último le da la palabra a la defensa? Porque la carga probatoria no recae en el abogado defensor de los sindicados. Distinto es de en materia civil, distinto es en otro tipo de materias del derecho, en donde quien afirma tener un derecho tiene que probarlo, ¿sí? Si yo manifiesto que Leslie Margarita Caballeros me debe una cantidad de dinero, yo tengo que comprobar por qué me debe y en qué documento se obligó y adquirió esa deuda, ¿sí? Materia laboral, la carga de la prueba está precisamente inversa. Las afirmaciones las realiza el trabajador, pero quien tiene la obligación de demostrar esas aseveraciones es el patrono. En materia procesal penal o en materia penal, ¿sí? Puede entrar mediante una denuncia, puede entrar mediante una querella o una investigación, pero quien tiene la obligación de demostrar la existencia de un delito y el grado de participación dentro de los mismos es el Ministerio Público. Por lo tanto, a mí no me pueden dar la palabra como abogado defensor desde un inicio, porque yo no tengo que probar nada. Que yo tome la decisión de ofrecer medios de prueba de descargo, eso lo hago para precisamente fortalecer la defensa técnica. Pero no es mi obligación, la obligación es del Ministerio Público. Usted dice que cometió un delito, ofrezca los medios de prueba con los cuales usted va a comprobar que el sindicado cometió un delito. Y de último, se le otorga la palabra al abogado defensor y entonces es, bueno, yo no tengo la obligación como sindicado a través de mi abogado defensor de estar ofreciendo prueba, pero la voy a ofrecer porque ¿quién mejor que yo como sindicado? Quiero aclarar mi situación jurídica y por lo tanto quiero hacer descargos de los cargos que me están ofreciendo. Entonces, ahí se hace el ofrecimiento de prueba. Entonces, la dinámica es por el tema, digamos, contradictorio. Algo aquí bien importante es que cuando vamos a ofrecer los medios de prueba se tienen que individualizar cada uno con indicación del nombre del testigo o perito, con sus documentos de identidad y señalando algo, esto es lo que les pido que puedan subrayar, señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate, ¿sí? Es decir, yo tengo que individualizar todo, no puedo decir, digamos, esta es mi oportunidad de todas las pruebas que vamos a diligenciar en el debate, ¿sí? En el debate ya veremos que todavía se pueden hacer un ofrecimiento de prueba, pero de aquellos que por su naturaleza no se pudieron realizar en esta etapa intermedia, pero son excepciones y son muy limitados. Pero el momento para ofrecer todos los o subetapa 2 de la etapa intermedia, que es el ofrecimiento de prueba. Y lo tengo que individualizar y tengo que indicar qué es lo que pretendo probar con cada uno de ellos, ¿sí? Pensemos que voy a proponer a Nieves Cojolón y a Gerson Ortega y a Magda Leticia Gómez como testigos. ¿Qué tipo de testigos? Referenciales, oculares, cuáles son sus documentos de identidad, dónde se les puede citar y qué es lo que voy a probar con estos tres testigos, porque ellos vieron o presenciaron el hecho
o porque a ellos les contaron lo que había ocurrido. Y si voy a proponer testigos, pensemos a Pamela Gómez, Diego González y Emerson Antonio Sarceño. ¿Qué tipo de testigos son? ¿Qué tipo de peritos? ¿Sí? O sea, la peritación, ¿en qué va a basar? Bueno, pues Pamela Gómez es grafóloga y ella va a realizar una identificación de los documentos y las firmas para determinar la veracidad o no de los manuscritos, de la tinta y todo. Diego González, perito en criminalística, y él va a analizar tal situación. Y Emerson Antonio o Ana Lilian Culajay, ella es médico forense, médica y cirujana, y entonces ella examinó a la víctima en su momento y por lo tanto rindió un informe médico forense y le vamos a pedir que venga a explicarnos cuando estemos en el debate, que nos amplíe ese informe y que nos explique por qué consideró que la víctima había sido sujeta de vejámenes, golpes, violación, ¿sí? Digamos, laceraciones o situaciones en que se le encontró fluidos y situaciones, es decir, dependiendo de qué tipo de delito sea. Entonces, en este ofrecimiento, yo tengo que individualizar medios científicos de prueba, videos, qué tienen los videos, cuánto tiempo duran los videos y con qué voy a comprobar con estos videos. ¿Y por qué es importante que hagamos la individualización de los medios de prueba? Porque aquí viene la parte última de este artículo 343, porque el juez de primera instancia tiene que hacer una calificación, un examen de los medios de prueba, del ofrecimiento de los medios que se están proponiendo, y la calificación la va a hacer en base a 4 criterios. Esto les pido que lo apunten. Esto es pregunta de privado, o al menos yo siempre la pregunto en las universidades. Es al momento de la calificación o admisión en la etapa intermedia del ofrecimiento de prueba, ¿qué es lo que califica o qué es lo que toma en cuenta la juez o el juez para la admisibilidad de un medio, de un ofrecimiento de prueba? Y versa sobre 4 criterios específicamente que tienen que tener en cuenta, que es el tema de que si es abundante, si es innecesaria, y vamos a pensar, digamos, en el antónimo de cada una de las palabras, si es abundante o no es abundante, si es necesaria o es innecesaria, si es pertinente o es impertinente, si es legal o es ilegal. Esto lo encontramos en el último párrafo del artículo 343. Esto es muy importante porque no, digamos, a mano alzada, un juez puede tomar la decisión arbitraria de no admitir un medio de prueba. Recordemos que todas las actuaciones son susceptibles de impugnación y dependiendo de qué tipo de actuación sea, así será el medio de impugnación idóneo con el cual podremos atacar y nos podremos oponer a la resolución que la jueza o el juez está emitiendo. Hay situaciones que son recurribles mediante apelación, hay situaciones que son recurribles mediante revocatoria, hay actuaciones que son recurribles mediante actividad procesal defectuosa, y hay situaciones que son tan graves porque afectan una garantía constitucional que inclusive yo puedo plantear un recurso constitucional de amparo, porque se está violentando una garantía de naturaleza constitucional. Entonces, el juez o la jueza, toda resolución o decisión que haga, porque por el principio de derecho de petición, artículo 28 de la Constitución, yo puedo pedir cuanta cosa a mí se me ocurra dentro de un proceso penal, ¿sí? Cuanta situación a ustedes, digamos, puedan imaginarse. Que proceda o no proceda, eso es otra cosa. Pero yo puedo hacer la solicitud y el juez tiene la obligación de resolverme. Y toda resolución del juez tiene que ser con fundamento legal. Ahí es donde ustedes ven siempre, digamos, que se le da la palabra a todos los sujetos procesales y después del otorgamiento de la palabra, el juez dice, bueno, tomando en consideración que el Ministerio Público me pidió esto, que el creyente adhesivo me pidió lo otro, que el abogado defensor del sindicato A me dijo esto, que el abogado defensor del sindicato B me dijo esto,
esta judicatura resuelve de la siguiente forma, y agarra su Código Procesal Penal, agarra su Constitución y dice, tomando en consideración que A, B, C y D de los artículos tal, este juzgador o esta juzgadora es del criterio que no ha lugar la petición en virtud de tal. Esto lo hago conforme a la cita de leyes tal y tal y tal y tal y tal. Todo queda grabado. De tal forma que si no resuelve con argumentación legal apegado a derecho, pues entonces es susceptible de alguna situación de nulidad o de algún medio de impugnación. Entonces, si va a rechazar la prueba, tiene que decir el por qué la está rechazando, porque la prueba es ilegal. Vimos en su momento el tema de los frutos del árbol envenenado, ¿sí? Es decir, no se puede admitir un ofrecimiento de prueba que es ilegal. No se puede admitir, digamos, situaciones que se obtuvieron de forma anómala. No se puede, o si se está ofreciendo 20 testigos, pensemos, vieron ustedes que están juzgando, espero que vean noticias o que lean noticias. Se está juzgando a un ex militar con 92 años de edad por un tema de un posible genocidio, y digo posible porque no sabemos si ocurrió o no ocurrió, eh, que se cometió en el Triángulo Ishil hace muchísimos años, en el año 82. ¿A qué voy con esto? Que se propuso una serie de testigos y que entonces con determinados testigos que yo proponga, que son oculares o referenciales, yo ya logré comprobar determinado extremo o situación. No me va a servir que existan 90 testigos más que me van a ir a relatar lo mismo. Entonces, la prueba puede que sea abundante o la prueba puede que sea innecesaria. ¿Cuándo es innecesaria? Bueno, el derecho, recordemos algo importante, lo establece la ley del organismo judicial. El derecho no se prueba, y entonces si estamos queriendo comprobar con algún documento o alguna situación algo que es por derecho, pues es innecesario. No tiene relevancia procesal esta situación. Y muchas de las pruebas que también se ofrecen son impertinentes, ¿sí? Porque a veces hay impertinencia porque, digamos, ponen en evidencia alguna situación de la intimidad de los indicados. Y les quiero contar en pocos minutos, nosotros estábamos en audiencia del caso de la línea 1 o el caso de la línea, en donde eran 23 indicados y se reproducieron o reprodujeron audios de interceptaciones telefónicas que hizo la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público, y al momento de la reproducción se estaba ofreciendo como un elemento dentro de la llamada telefónica en donde comprobaba que se comunicó su sindicado A con sindicado B. Parte de la llamada contenía información sensible, confidencial e íntima de los sujetos de los sindicados, de tal forma que si bien es aceptable que se proponga un elemento de prueba porque se está comprobando que hubo una comunicación, hay determinada comunicación que se tiene que cortar para efectos de no vulnerar los derechos, porque muy sindicado puede ser y por algo está sentado dentro de un proceso penal, pero no tiene que vulnerársele su derecho de la intimidad. Entonces, se tiene que hacer la calificación que si es necesaria, si es pertinente o es impertinente, es abundante, y lo más importante es si es legal o no es legal. A esto se ciñe el juez o la jueza para calificar la admisión de los medios de prueba que se están apenas ofreciendo. Y entonces, después de hacer toda la individualización, la juez o el juez empieza a resolver esto sí y esto sí con fundamento legal, y estos no, por impertinentes, por innecesarios, por abundantes, por ilegales,
conforme a la Constitución, conforme a tal sentencia de la Corte de Constitucionalidad, conforme al Código Procesal Penal, y esos elementos de prueba son los que después se van a diligenciar en el debate oral y público. Entonces, la actuación o la intervención que hace el juez de primera instancia es muy importante porque es el que admite la prueba que vamos a ir a diligenciar en el debate. Y el núcleo del debate oral y público no es más que precisamente diligenciar, quiere decir desarrollar, exponer, abordar, conocer, examinar todos los elementos de prueba que antes solo habíamos desglosado y que hoy sí estamos sentando al perito, si estamos sentando al testigo, si estamos viendo videos, si estamos analizando o escuchando interceptaciones telefónicas para ver si se le otorga o no valor probatorio a los mismos. Entonces, ¿alguna duda hasta acá por tema de tiempo? Salvo que no haya alguna duda que resolver respecto del tema de ofrecimiento de prueba, que de hecho lo vamos a retomar en la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante, Pamela. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Aquí también se puede protestar la prueba para que pueda ser aceptada en segunda instancia. Es correcto. De hecho, es un requisito sine qua non para que tú busques después en un tribunal de alzada, en una corte de las salas de apelaciones, sea modificada la resolución, pero tú tienes que protestarla porque entonces existe la convalidación del hecho. Es decir, a usted se le denegó el ofrecimiento de determinada prueba, pero usted tampoco no alegó, usted tampoco no se opuso, usted tampoco no protestó. Entonces, yo sé que si protesto, el juez difícilmente va a cambiar de opinión, pero sé que en audio va a quedar esa frase que yo voy a utilizar para el planteamiento de mi apelación ante el tribunal de alzada para que sea modificada y sea tomada. Así que muchas gracias por la pregunta, Pamela, muy atinada el comentario. Y sí, sí lo tengo que protestar. De lo contrario, convalido el hecho y es susceptible que después se me deniegue y por ende pues no se modifique la resolución en alzada. Adelante, José Carlos. Gracias, Lee. Buenas noches. Miren, con una consulta. Si bien es cierto, al momento de la audiencia de ofrecimiento de prueba, pues todas las diligencias son orales. Pero mi pregunta es, ¿existe o dentro de la práctica o digamos hay algún medio como para enumerar o individualizar cada una de estas medios de prueba? O sea, se presentan, digamos, de forma escrita ante el juez, ya sea por medio de un memorial o por un escrito simple. O no sé si estas, digamos, también se presentan en una plica, o no sé si usted me podría ampliar eso. Sí, digamos, esto es lo interesante de las diversas materias del derecho que funcionan, digamos, en algunos aspectos abismalmente distinto. La oralidad es un principio que en derecho penal debe de garantizarse y lo escrito es lo que precisamente se privilegia ante temas civil, de tal forma que todo lo que es civil siempre irá dentro de un escrito o escritos, y si yo pongo a absolver posiciones, que no es nada más que preguntas para probar o no ciertos extremos, se hace dentro de una plica y el juez califica qué preguntas sí y qué preguntas no. Misma situación en derecho laboral. En derecho procesal penal es totalmente distinto, todo es oral. Y el ofrecimiento de pruebas, sí, por supuesto que tiene que llevar una lógica. Primero empiezo con los testigos, después empiezo con los peritos y por último con los medios científicos de prueba, porque empiezo, digamos, desde lo más general a lo más particular. Los testigos van primero y son a quienes se les da la palabra en primer lugar o pasan a rendir su declaración en primer lugar en el debate. Después van los peritos y por último van los medios científicos. En derecho procesal penal no es que exista un esquema, sino es más estratégico y coherente. Podemos hacer un método deductivo, podemos hacer un método, digamos, cuantitativo. No hay, digamos, una situación que haya que seguir, pero sí los tengo que individualizar de forma oral. Yo puedo auxiliarme de una tablet, iPad, laptop, un escrito,
y tengo que ir diciéndolo, sí, ofrezco el testigo número 1, quien se identifica con tal y con lo que pretendo comprobar tal. Testigo número 2, medios científicos de prueba, 2.1, 2.2, peritos, 3.1. Entonces sí tengo que respetar eso para efectos de admisibilidad, pero no es que exista, digamos, algún formato como tal, sino es más por temas de orden para ver qué será admitido y qué no será admitido. Y todas las grabaciones, todos los audios, posteriormente se pueden obtener, que es totalmente distinto, digamos, al ejemplo que mencionabas, José Carlos, en el tema civil, que la misma situación voy a hacer, pero por medio de numerales romanos o literales o incisos, y así es como yo lo voy ofreciendo, pero en un memorial. Aquí no lo hago en un memorial, aquí lo hago oralmente, tomando la palabra en un micrófono, grabándose el audio ante el juez de primera instancia en la etapa intermedia. Muy bien, entonces por temas de tiempo lo dejamos hasta acá. Les deseo una excelente noche y nos vemos entonces el jueves a las 17:40.